Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en este podcast político. Los saludan Horacio y Cristian. Y hoy vamos a hacer un pequeño viaje en el mapa de los medios para entrarle a un programa que quizás muchos ubican pero ignoran. Y Horacio hoy fue el encargado de extraer algunos audios de un reportaje y una entrevista, ¿no? Sí, es ya sin más preámbulos, pues es el programa de Loret, que bueno, se transmite, me parece, solo en línea, pues es en esta plataforma llamada Latinus, que bueno, me puse a investigar un poco y pues es una plataforma, bueno, de dentro de todas las cosas que se mencionan sobre ella, es que pues unos de sus accionistas, uno de ellos es el hijo de Roberto Madrazo y el otro es el yerno de Roberto Madrazo. Digo, no son los únicos, me parece, pero bueno, sí son dos personas que, entre otras cosas, pues han estado en tiempos pasados, pues muy asociados al gobierno de Tabasco, ¿no? Principalmente, pues y bueno, pues también ahí el vínculo con Roberto Madrazo, que pues es de los últimos estandartes del PRI, quizá antes de Peña Nieto y de, bueno, todo esta revolución que ha estado viviendo ese partido. O bueno, más que revolución, pues yo diría pues este Involución, desorden, ¿no? no sí, exactamente. Es Pinta bien, mejor ¿eh? Pinta término. bien. Ya con este tipo Sí, de personajes suena que es un sí. medio serio y progresista y sobre todo objetivo, ¿no? Pues sí, digo, me parece que pues, es más complejo, ¿no? Digo, yo no ubico mucho la plataforma, la verdad es que le he seguido muy poco, pero bueno, entre las personas que ubico ahí, bueno, obviamente a Broso, a Loret, por ahí Mario Amparo Casar, me parece que también ¿Y está graban aquí o involucrada. en Estados Unidos? ¿Sabes eso? La verdad es que no lo sé. Sé que, bueno, por lo que he escuchado, Loret, no sé incluso si vive en la Ciudad de México, en México en general, o no, la verdad te mentiría. No, esa es de las cosas que no sé. Pero bueno, sí es un programa donde pues se ve que el presupuesto es más alto, pues que por lo menos varios otros programas que se han estado tratando de convertir en plataforma a través de Internet, ¿no? Digo, por ejemplo, pues Aristegui antes de estar en Radio Fórmula no, en Radio Centro, bueno, quizá me confunda, pero bueno, antes de estar en esa estación de radio, pues estaba haciendo su propia plataforma y, o por ejemplo, otro caso que nosotros, al que recurrimos mucho es que es a Julio Hernández, también impulsa su propia plataforma, pero bueno, en ninguno de esos casos se ve un presupuesto como el que llega a manejar Latinus, por lo menos lo que se hace visible a través de sus producciones, ¿no? A través, yo veía un programa donde salen tanto Loret como Broso, que es pues un poco a manera incluso de sketch, ¿no? Como un sitcom, ¿no? Pareciera, tienen montado un escenario donde hay un fondo, ¿no? Donde pareciera que es como una pared grafiteada, pero una pared grafiteada, por ejemplo, donde se ven pues así un rayón ahí que dice ANLO, ¿no? ANLO, en vez de AMLO, por ahí creo que algo de también de Claudia Sheinbaum, también ahí Mm. como mal escrito. Y por otro lado, pues venía esta alianza PRI, PAN, PRD, pues bien con los logos bien, bien definidos, ¿no? Eh, y por otro lado, pues de repente ellos están hablando como si fueran personas de barrio, ¿no? Un poco, incluso usando una especie pues de slang ahí, sobre todo de Bros, o bueno, obviamente Loret no pierde mucho el estilo. Eh, y pues a medio programa, por ejemplo, salen cuatro personas vestidas de guardias reales de la realeza inglesa cargando un ataúd, ¿no? Y Broso se para del guacal donde está sentado y saca su celular y se toma una selfie, pero la selfie, digamos, en ese momento, pues se convierte en una toma de una cámara del set de grabación.
¿no? Es de estas cosas que pues ningún otro programa. O sea, casi de pues sobre película, todo, ¿no? sí, claro. O sea, te digo, como un sitcom, como si estuvieras viendo un programa de estos de Televisa, pues de Derbez, ¿no? De cualquier comediante de Televisa, ¿no? Sí, como con cosas que ellos tienen a la mano, pues intervienen. O sea, es un programa como intervenido con pues otros elementos que no es nada más ellos hablando, ¿no? Y bueno, pues eso, pues sí habla pues de un nivel de producción mayor. Yo me imagino que pues por ahí debe haber algún especialista en artes escénicas o montajes escénicos, pues involucrado. Y bueno, pues eso sí, la verdad es que sí, con una tendencia pues muy clara, ¿no? Digo, ya hablando sobre lo político o sobre la crítica hacia figuras políticas en ese programa, pues sí, con una tendencia pues muy radicalizada en cierto sentido, ¿no? Digo, eso ya lo podremos ir analizando en el tipo de contenidos que vamos a abordar en el caso de Loret, ¿no? Y bueno, si te parece, pues ya pongo el audio que tengo preparado en primer lugar. Este audio corresponde a la semana anterior, en la que, pues bueno, casi al final, el breaking news que salió fue la filtración de todos estos archivos de la Sedena a cargo de un grupo de hacktivistas llamado Guacamaya. Y bueno, pues Loret, además de todo, tuvo la primicia de esa filtración. Y pues a mí lo que me interesa es ver qué tipo de cosas son las que él sacó, o sea, sacó a la luz casi inmediatamente, ¿no? Como con una especie pues de prisa, podría decirse. Y además la perspectiva que trató de defender a través de lo que él estaba presentando, ¿no? Entonces, bueno, los pongo. Un grupo internacional de hackers ha puesto al descubierto decenas de miles de correos electrónicos alojados en servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana. Comunicaciones desde el año 2016 hasta septiembre de 2022, es decir, este mismo mes. Textos, archivos adjuntos, tarjetas informativas, cartas, videos, muchos de los cuales aparecen catalogados como confidenciales. Algo que quiero resaltar nada más rápido es desde qué fecha corresponden esos archivos hackeados, ¿no? Nos está diciendo que desde el 2016 hasta la actualidad, 2022. Esta irrupción en los sistemas de cómputo del ejército constituye la más grave vulneración a la ciberseguridad del gobierno de México en su historia. Se trata de la extracción de... Una cosa, a ver, ¿qué tan larga es la ciberseguridad del gobierno mexicano? Pues no podemos hablar de ciberseguridad en la época revolucionaria, ¿verdad? Sí, bueno, tal nada vez más a lo ese mucho tipo de 30 énfasis, años, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno. 6 terabytes de información que implica... Entremos en materia. Los correos electrónicos y documentos oficiales expuestos revelan que el presidente de México ha mentido sobre su estado de salud y ha escondido hospitalizaciones de emergencia. El 2 de enero de este año, una ambulancia aérea del ejército tuvo que ir a Palenque, Chiapas, donde se encuentra el rancho del presidente López Obrador, para trasladarlo al Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Una serie de documentos confidenciales revelan que ese día, en Palenque, el presidente tuvo que ser monitoreado, canalizado y medicado antes de volar al aeropuerto de la Ciudad de México, desde donde fue llevado de inmediato en helicóptero al hospital militar con diagnóstico grave. Se reporta que a López Obrador se le diagnosticó con angina inestable de riesgo alto. Señala que el 1 de septiembre de 2021, después de dar su informe de gobierno, el presidente López Obrador tuvo que visitar el Hospital Central Militar para recibir atención médica en las áreas de reumatología, ortopedia, radiología y laboratorio. Al final de esos estudios, según se señala en los documentos, el presidente fue diagnosticado con gota. La salud del presidente López Obrador no es un asunto privado. En países democráticos, el estado de salud del jefe de Estado no se esconde, ni se maquilla, no se miente sobre él, sino que se transparenta y se publican los exámenes médicos. Bueno, pues esa es pues con lo que irrumpió, digamos,
reportaje de Loret. Y bueno, a mí me parece interesante porque sí de las cosas que llegué a escuchar en programas anteriores de él, porque bueno, sí le estuve rascando un poquito más, pues de las primeras cosas es esto, o sea, a él ya le resultaba de interés pues la salud del presidente, incluso con ese tono, ¿no? Con esa perspectiva de, bueno, es que ha estado mintiendo sobre su salud, ¿no? Y bueno, pues digo, ahí tú me dirás, digo, este último argumento que él tiene, quizá tú puedas darnos un poco de luz al respecto, que es, bueno, de estas otras cosas que a veces, y hemos revisado en algunos otros periodistas o personas que opinan en mesas de análisis, eh, donde tratan de hacer como una lista de sinónimos de lo que es un país pues democrático, civilizado o bueno, varios otros adjetivos. Y bueno, en este caso se trata de el hecho de transparentar la salud pues, digamos, de la cabeza del gobierno, que es el presidente en nuestro caso, como un pues sinónimo de que estamos en un país democrático o civilizado, no sé cómo lo mencionó Loret. ¿Tú qué opinas de eso? Yo, por lo menos de bote pronto, no entiendo exactamente por qué tanta obsesión que ya había antes de la filtración con respecto a la salud de nuestros políticos y más del presidente, porque me parece, por lo menos en primera instancia, una forma de despolitizar y otra vez, como lo hemos mencionado varias veces en este espacio, personalizar problemas y poner el foco únicamente sobre un sujeto y por lo tanto también sobre el estado biológico del mismo, porque se usó, por ejemplo, yo no sé si recuerdas en la campaña de Clinton contra Trump en 2016, el argumento una y otra vez que Hillary Clinton, hay que decir, estaba mal de salud, que hasta hubo un evento, si recuerdo bien, donde parece que se desvanece o se le baja la presión y la tuvieron que llevar pues a una camioneta para que se acueste, etcétera. Y esto fue usado por muchos, pues hay que decir, propagandistas que apoyaban a Trump para golpear la propuesta de Clinton. Pero en vez de enfocarse en propuestas políticas, que no hay crítico más grande que yo de Hillary Clinton, pero, insisto, eso se trata de evitar y se enfoca más sobre algo que no tiene nada que ver con la política. Y en México, además, el presidente ha sido, digo, más o menos transparente en ese sentido, porque yo que fui miembro fundador de Morena en 2014, confesión, iba a las marchas antes de eso en 2013 en frente del Senado en contra de la aprobación de la reforma energética propuesta por Peña Nieto en ese entonces. Y precisamente en el momento cumbre de las protestas, es decir, un día antes o algo así que lo querían aprobar en el Senado, ¿qué es lo que sucedió? Le dio un infarto a López Obrador y ya no pudo acudir a la protesta y en consecuencia, como se pueden imaginar, pues esta prácticamente se convirtió de algo masivo éramos como 100 gatos enfrente del Senado. Y a partir de ahí, pues ya no había mucho secretismo alrededor de la salud, pues no sé si delicada, más bien pienso que acorde a la edad de alguien como él, que nunca ya a esa edad estás completamente perfecto si no tienes tus problemitas y que su condición de corazón no era la mejor, insisto, no me parece un secreto. Y ya entonces, para resumir todo eso, me parece que si eso fue lo más impactante de los 6 terabytes, pues entonces el gobierno puede estar bastante tranquilo. Sí, digo, yo no creo que sea así. Digo, yo una de las cosas que quisiera resaltar, así antes de meterme al tema de la salud del presidente, es que, bueno, pues a mí me sorprende mucho que si la filtración, pues incluso abarca antes, o sea, un periodo antes del gobierno de López Obrador, pues ¿por qué no de las primeras cosas que se le rasca es algo, un asunto, digo, por ejemplo, como lo de Ayotzinapa, ¿no? Digo, porque pues es de las cosas más oscuras que hay, que se ha ido a, que el Bueno, pero eso fue en ejército ha ido 2014. arrastrando.
No, pero no me refiero a que haya sucedido en ese momento. Me refiero a que es de las cosas donde seguro hay información. Si esto viene desde 2 años antes de que López Obrador entra al gobierno, es decir, por lo menos 2 años dentro del gobierno de Peña Nieto, pues digo, alguna comunicación tendría que haber o simplemente que la falta de comunicación al respecto también sea algo que delate pues una omisión quizá del ejército durante esos 2 años o bueno, son de esas cosas que quizá algún otro periodista, como me parece que en este caso Denis Dresser sí algo mencionó sobre información a partir de la filtración respecto a Ayotzinapa. La verdad es que no la conozco, pero me parece que sí lo mencionó por lo menos en el programa de tu amigo Leo Zuckerman. De ¿no? Leo Zuckerman. Ajá. Habrá que revisarlo. Por ahí también en ese mismo programa escuché algo que a mí se me hizo muy simpático, ¿no? Que dentro de las filtraciones hay información sobre la vulnerabilidad del sistema de la Sedena, ¿no? Es decir, esto ya se estaba comunicando y como parte de la información filtrada, son como pues, estamos en peligro, tengan cuidado. Sí, y a lo mejor hay un mail que donde dice es muy tarde, ¿no? O sea, a lo mejor como ya valió. Como punchline ahí y bueno, o por ejemplo, bueno, la información más reciente que es el espionaje a Ricardo Rafael y me parece que otras por ahí algún activista, ¿no? O sea, sí hay cosas que merecen atención, no porque la salud del presidente no lo sea. Pero bueno, creo que sí ese antecedente que tú mencionas, pues es muy relevante. Yo recuerdo incluso a mí de las cosas que más me quedan grabadas es al hijo de López Obrador afuera del Senado dando un anuncio, ¿no? Sobre la salud de su padre. Y bueno, sin embargo, bueno, creo que sí es muy común. Y bueno, y ahí también es de estas cosas que se le están devolviendo a López Obrador, ¿no? Porque me parece que sí en algún momento cuando en el gobierno de Peña Nieto se hablaba sobre la mala salud de Peña Nieto, que se veía cansado, que si estaba más tonto que antes porque a lo mejor estaba enfermo de algo y ya se estaba volviendo medio, que a lo mejor estaba manifestando algún trastorno mental, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Que bueno, es parte de un golpeteo. Me parece que en ese momento también López Obrador, pues ahí llevó agua a su molino y sí en algún momento dijo que, pues bueno, si Peña Nieto ya no estaba en condiciones y si además era incompetente, pues que dejara el gobierno. Entonces, bueno, ahora supongo que sacar el tema de la salud del presidente, pues también es de estas cosas donde se trata de ir construyendo pues una narrativa de golpeteo contra él, ¿no? Digo, y bueno, me parece que sí, que pues es una herramienta común, ¿no? Era una herramienta común de un político hacia otro. En el caso de López Obrador hacia Peña Nieto, pues en este caso es un periodista que lo está también usando. Y bueno, además, pues que ha sido incisivo, ¿no? En ese tema como un instrumento de un mensaje hacia el presidente, ¿no? Entre otras cosas que ya sabemos que ha pasado desde ese medio Latinus, como pues el tema de la Casa Gris, ¿no? Y bueno, ¿no? Sería un ejemplo de ello. Y que yo creo que también responde de alguna forma a tendencias, si no le queremos llamar antidemocráticas, por lo menos poco democráticas, en el sentido de que hay una ola creciente de autócratas hombres en el mundo que su capital político más grande es su propia imagen, construida siempre como fuertes, invencibles, firmes, honestos, protectores del pueblo, de los intereses del pueblo, donde podemos mencionar a muchos que hemos tocado en este espacio. Y en consecuencia, creo, como bien dijiste, una entonces de los flancos donde más se le puede atacar no es tanto en lo que debería de criticárseles, es decir, en las políticas públicas, en las propuestas o lo que sea, y las ideas, sino en su imagen, que si yo digo que estás mal de salud, pues debilitas mucho esa imagen del hombre fuerte que lidera al pueblo de México. O sea, también, como bien dijiste, es un poco los demonios que él mismo despertó al construir este tipo de imagen que ahorita tiene. Sí, sí le entró. La verdad es que eso es indudable, innegable, ¿no? Y bueno, pues paso al siguiente tema que
que Loret destacó a partir de la filtración. Los documentos revelan, por ejemplo, cómo los hijos del Chapo Guzmán doblaron al gobierno mexicano en el operativo conocido como Culiacanazo el 17 de octubre de 2019. El parte militar explica que 2 minutos después, los efectivos de seguridad invitan a Ovidio a persuadir a sus hermanos de cesar su actitud hostil. A las 19:30 horas, se recibe la orden por parte del ciudadano presidente de la República del cese del operativo para detener a Ovidio Guzmán López. Bueno, ahí digo, no sé qué tan nuevo nos pueda parecer eso, ¿no? Creo que ese sería mi mayor comentario. O sea, si en el momento en que sucedió, en el mismo momento que sucedió, no nos quedó a todos claro que la intención de López Obrador en ese caso era justo evitar, porque además, bueno, era un momento donde su gobierno era reciente, ¿no? Me parece que no había pasado ni un año de que habían arrancado su administración. Y si pues con un mínimo de criterio cualquiera podría pensar que lo que él querría evitar a toda costa sería un escenario común, pues una matanza de civiles y de personas del crimen organizado, cuando pues algo que él quería mandar como mensaje en ese momento, pues era que justo su gobierno no iba a incurrir en escenarios como los que incurrió el gobierno de Peña Nieto, por ejemplo, en Ayotzinapa. Pues bueno, pues es que pues realmente creo que por eso esta información, pues a mí realmente no me parece nada novedosa, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, sí. Sí, pues cualquiera, pues a lo mejor lo que nos faltaba era la confirmación de que pues sí había una instrucción desde desde los círculos más altos, desde el presidente. Pero según yo, él mismo hasta lo confirmó. O sea, en ese entonces esa decisión se criticó, se analizó, hubo argumentos a favor, argumentos en contra, pero el secretismo que él trata de entrever como si fuese una revelación así, que nadie sabía nada. O sea, esto me parece como repetir o enfocarnos en chismes como si fuese un pleito familiar que yo supe que se llevó a cabo, sé quiénes se pelearon y ahorita tengo acceso a los mensajes de WhatsApp que se mandaron durante el pleito, pero realmente no me entero de nada nuevo, excepto quizás de una palabra acá o allá. O sea, hasta ahorita, insisto, esos 6 terabytes o no los revisaron muy bien o no hay nada interesante. Bueno, digo, al margen de esto, sin embargo, yo sí recuerdo que parte de lo que yo me quedé pensando en ese momento es, bueno, es que el ejército, sin embargo, sí muestra algo de insubordinación. Porque a mí, que haya pasado en este orden las cosas, donde haya habido una detención y después justo la orden contraria, es decir, la liberación en un lapso tan breve, pues sí a mí en ese momento, digo, sin saber y sin tener una confirmación como esta de algún correo electrónico, pues sí me parecía que podía ser que algún general por ahí, un coronel o alguien de un rango menor, pues por ahí tomó una decisión que no le correspondía tomar y que bueno, y sin embargo el reverso o el hecho de que se haya revertido la decisión, pues ahí sí fue vertical totalmente, ¿no? Sí fue desde el ejecutivo o como se dice desde el mando supremo de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es el presidente, ¿no? Y bueno, ahí yo me acuerdo que yo sí me quedé pensando, bueno, es que el ejército de repente sí muestra cierta autonomía, pues, ¿no? Cierta autonomía o bueno, es que la autonomía en este caso sí sería insubordinación, porque bueno, si hay un mando por encima de todos los mandos regionales, hay un mando, ¿no? Y bueno, siempre va la estructura jerárquica del ejército, pues sí es muy vertical siempre, ¿no? Entonces, bueno, solo quería yo anotar eso y que bueno, pero eso justo no es parte de lo que a Loret se le ocurrió buscar en los correos filtrados. Digo, no sé si hay información al respecto, pero pues a mí me sorprende. No sé si es como que en la filtración ellos ya les habían subrayado lo que a lo mejor era de interés de Loret, porque bueno, pues así con la rapidez con la que él sacó información específica sobre estos temas, pues a mí se me hace un poco rara, ¿no?
digo, por decirlo menos. Ujú. No sé si quieres comentar algo antes de No, que más suelte. bien estoy ansioso de la siguiente filtración. A ver, ¿cuál es el siguiente Sí, chisme? a ver si es más nueva. Correos electrónicos hay una carta del secretario de Marina, el almirante Rafael Ojeda, al secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval. Carta en la que muestran sus diferencias sobre la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es el documento A1435, fechado este 22 de junio pasado. El almirante Ojeda escribe en uno de los párrafos: esto no es cuestión de números, sino de coordinación entre instituciones, siempre respetando nuestras áreas de competencia, nunca con la intención de buscar protagonismos. Si este es el lenguaje por escrito, podemos deducir el nivel de choque entre las dos cabezas de las Fuerzas Armadas. Bueno, no sé si tú te quedes pensando lo mismo que Loret. No, más bien yo sigo insistiendo, o sea, a menos que escribas una tesis sobre ese tipo de temas, porque es de interés público ese tipo de conflictos internos que van a existir siempre y que han existido siempre y que en cualquier país del mundo hay a veces pleitos entre gente que más o menos tiene poder y luego no se ponen de acuerdo, se mandan correos, se contradicen. Insisto, no veo la primicia, no veo el valor periodístico en eso. Sí, pues bueno, es que es quizás es un lazo ahí medio invisible que se quiere tender hacia esto que se hablaba mucho, incluso cuando todavía estaban en campaña López Obrador y bueno, en esos tiempos, ¿no? En el 2018 o antes, que era pues la idea de que López Obrador es o era un peligro para México, ¿no? Y bueno, creo que esto sería una versión renovada de eso, porque bueno, también mucho de las opiniones, muchas yo diría válidas, otras pues no tan válidas. Eh, Algo que quieren resaltar ahorita es que pues el ejército si algo puede hacer es pues de repente controlar incluso violentamente pues las decisiones o condicionar violentamente las decisiones de nuestro gobierno o amedrentar a la población civil, ser represor en un sentido violento también contra la población. Entonces pues, por eso te digo, o sea, a mí me parece que hay un lazo invisible, no sé si qué tan invisible, entre algo como decir, bueno, es que el ejército y la marina parece que se pueden salir de control en cualquier momento y hasta entre ellos mismos, ¿no? Y como borrachos que pues antes de la fiesta eran amigos y en la fiesta pues uno le dice una cosa al otro y de repente se pelea, ¿no? Por cualquier tontería, ¿no? Digo, si lo volvemos quizá un poco retomando el argumento que tú mencionaste al principio de cómo se tiende a personalizar la política o las figuras políticas, las figuras de gobierno, trata de vérsele en su carácter de individuos más que en su carácter de funcionarios. Pues bueno, aquí también a lo mejor se recurre un poco a eso, ¿no? A decir, bueno, pues es que estos dos son como dos personajes que se pueden salir de control de repente porque son impulsivos, porque son, pues son de armas tomar, como decimos aquí, ¿no? Y pues aquí los que vamos a salir bailando somos los ciudadanos, ¿no? Digo, me parece que esa es un poco la tendencia. Puede ser, o sea, que generen como la impresión de que gracias a ANLO estamos en el caos y a punto de ser un estado fallido. Es que yo nada más si me pongo a pensar, comparando estas filtraciones con, por ejemplo, los Panama Papers, donde salió media élite mexicana con paraísos fiscales, donde nos roban dinero a nosotros, literalmente. Y eso fue nota más o menos como 2 días y a nadie le importó, cuando la importancia pública... Raro, digamos, ¿no? Exacto, sí. Todo el mundo decía, sí, pues eso ya era obvio. Y aunque se conozcan los nombres y los lugares y los montos, pues bueno, vamos a lo que sigue. Hay que mejor hablar a quién insultó hoy en la mañanera. Y cuando esto sí sería algo de impacto e importancia pública gigantesca. Y si lo comparo con este tipo de chismes completamente menores, digo, caray, o sea, cuando realmente, como bien dijiste, o sea, dudo mucho que en 6 terabytes no haya cosas más interesantes donde hasta le podría hacer críticas, si bien duras, quizás hasta importantes al gobierno actual de Obrador, cumpliendo su propósito sin duda de fungir como una especie de megáfono para la oposición partidista. O sea, aún así podría sacar cosas mucho más interesantes, creo. Sí, digo,
una de esas cosas que a mí pues sí me hizo pensar de una manera un poco quizá más crítica hacia el presidente, sobre todo por lo que desencadenó, pues fue esto relacionado con Ricardo Rafael, ¿no? Que bueno, es un periodista que, digo, yo lo he seguido quizá no tanto como para meter las manos al fuego con él, como dicen, por él, como se dice coloquialmente, pero sí me parece que es una persona cuyas opiniones tienden a ser moderadas, por decirlo menos, ¿no? O sea, moderadas en un sentido, o sea, la moderación estaría en su crítica, justamente, ¿no? No me parece que sea un periodista que francamente esté criticando cada que puede las decisiones de López Obrador o la postura de López Obrador. Incluso a mí en varias mesas donde él participaba con Sergio Aguayo, me parece, en el programa de Carmen Aristegui, pues a mí me parecía que Ricardo Rafael justo era el que moderaba su opinión y Sergio Aguayo el que sí se iba más en una postura crítica contra el gobierno. Y sin embargo, pues López Obrador en su opinión, pues sí lo deshizo, ¿no? O sea, sí prácticamente lo puso que es un conservador, en todo este ¿no? saco. Que está calumniando al gobierno, algo así, ¿no? Sí, que es un pues casi uno de los tantos brazos que tienen sus enemigos en su contra, ¿no? Y bueno, pues a mí me pareció muy desproporcionada No, y además que hay que decir que él sería un caso paradigmático de cómo el ejército usó herramientas como Pegasus, que eso también ya a medio mundo se le ha olvidado, que eso salió hace sí, menos de un año, ¿no? O 2 años a lo mucho. Tiene poco tiempo, sí. Exacto, que es un software creado por una empresa israelí que según ella misma, la empresa dice, únicamente operamos y se la vendemos a gobiernos, no a privados. Digo, puede que aún así lo hagan, pero por lo menos oficialmente no es así. Por lo tanto, en consecuencia, la única parte mexicana que pudo haberla usado es el gobierno o parte del gobierno, y él ya pudo comprobar, o por lo menos así lo expresa, y hasta fue, según yo, ya a la fiscalía a denunciarlo, de que su teléfono fue intervenido con la software de Pegasus, justamente, curiosamente, después de haber publicado su libro que se llama Hijos de la Guerra, me parece, a menos que lo esté mal citando, qué vergüenza, pero creo que es ese, donde escribe sobre el origen de los Zetas, que involucra también una buena parte de historia del ejército en México. Y él dice que a partir de ahí salió que intervienen su teléfono. Y podemos decir que sea casualidad, pero bueno, o sea, creo que en este caso sí vale conectar los dados sin que sea una teoría de conspiración. Y nada más con eso ya se puede construir un caso, insisto, donde seguramente hay miles, de por qué es problemático que el ejército tenga tanto poder, porque puede, pues de alguna forma por lo menos intimidar a gente como Ricardo Rafael, que como bien dijiste, o sea, él no es un bufón como hay de ambos lados, sino él es alguien que articula sus opiniones, que puedes compartir o no, pero siempre trata de argumentar por qué piensa tal cosa. Por lo tanto, de ninguna forma se vale espiarlo y mucho menos amenazarlo o intimidarlo. Sí, y creo que ese calificativo le viene bien. A mí me parece que es una persona bastante articulada, ¿no? Que eso es muy difícil de encontrar. Exacto, o sea, lo que estamos viendo justo con en este caso, como el de Loret, donde lo primero que dice es el presidente mintió sobre su salud. Bueno, luego se va al calificativo. Esta cuestión de ¿cómo decía? El cártel de Sinaloa, ¿cómo dijo? Burló al gobierno o no sometió al gobierno, ¿no? O sea, luego soltando este calificativo, ¿no? O sea, creo que ese sí es una de las cosas que a lo mejor compartimos tú y yo, que pues a veces por más crítica que sea la opinión de un periodista o quizá favorable tal vez, ¿no? Que bueno, ahí sí sospecharíamos ya de inicio, pero por más crítica que sea la opinión del periodista, si está articulada y si tiene un argumento
o incluso tiene un respaldo conceptual muchas veces, o datos históricos, ¿no? Es decir, cosas que ayudan a darle fondo a un comentario, a una crítica, pues bueno, eso por lo menos lo tomamos en cuenta. Y me parece que Ricardo Rafael entraría en este tipo de personas que analizan, ¿no? Analistas que opinan mucho en estas mesas de otros periodistas como Carmen Aristegui, o creo que ya incluso tiene su propia plataforma. Pues bueno, él sí articula una opinión que muchas veces uno puede tomar en cuenta, me parece, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.